Una vez más comenzamos con mucho amor una nueva lección, ¿verdad? Estamos ya en la lección 11 del leccionario y en la unidad, la justicia y los profetas. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes una oración que recibí, muy bonita, muy pertinente. Le damos mil gracias a Dios por la salud que nos está dando, que nos está cuidando en medio de toda esta situación. Y mantenemos en nuestra mente, en nuestras oraciones, las personas que están trabajando y laborando para combatir este virus. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, por favor camina conmigo y llévame por las sendas de la luz. Protégeme a mí y a todos los que amo, para que nada ni nadie nos pueda hacer ningún tipo de daño. Amado Dios, tú estás con nosotros, entonces de nada habremos de temer. Señor, por favor, permite que un instrumento de tu obra ser un instrumento de tu obra y ayúdame a comprender que sin importar a dónde yo vaya, nunca estaré solo, pues tú siempre estarás conmigo en todo lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Esta lección es parte, ¿verdad?, de la tercera unidad, como les dije, es la número 11 y el tema es llamados a obrar con justicia. El texto áureo dice: así en cambio he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días, no temáis. Y el título: un nuevo día se acerca. Un nuevo día se acerca. Así mismo, hermanos, para todos nosotros. Los tres objetivos de la lección son los siguientes. Primero, comprender el impacto de la presencia de Dios en una comunidad. Anhelar la presencia perpetua de Dios y la promesa de justicia que trae. Y el tercero, orar para que la presencia de Dios resulte en un sentido comunitario de justicia, prosperidad y unidad. Y los que no tienen el leccionario pueden buscar en sus Biblias el libro de Zacarías. El libro del profeta Zacarías, el capítulo 8. Vamos a estar leyendo Zacarías 8, del 1 al 8 y del 11 al 17. Repito, Zacarías 8, del 1 al 8 y del 11 al 17. Dice así la palabra del Señor. El Señor Todopoderoso me dio este mensaje. Esto es lo que yo, el Señor Todopoderoso, digo. Siento por Sión grandes celos, celos furiosos, y he de volver a Jerusalén para vivir allí. Entonces Jerusalén será llamada ciudad fiel, y el monte del Señor Todopoderoso será llamado monte santo. Ancianos y ancianas se sentarán de nuevo en las plazas de Jerusalén, apoyado cada cual en su bastón a causa de su mucha edad. Niños y niñas llenarán las plazas de la ciudad y jugarán en ellas. En aquel tiempo, todo esto parecerá imposible a los ojos de los que queden de mi pueblo, pero a mí no me lo parecerá. El Señor Todopoderoso lo afirma. Yo libraré a mi pueblo del poder del país de Oriente y del país de Occidente, y lo traeré a Jerusalén para que viva allí. Ellos serán entonces mi pueblo, y yo seré su Dios con fidelidad y justicia. Pero ahora, para los que queden de este pueblo, ya no voy a ser como en los primeros días. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo, porque la paz estará sembrada entre ellos. Los viñedos darán su fruto, la tierra sus productos, y el cielo su rocío. Y yo les daré todo eso en posesión a los que queden de este pueblo. Y así como ustedes, los de Judá y los de Israel, fueron maldición entre las demás naciones, así yo ahora salvaré y haré que sean bendición. No tengan miedo, esfuércense. Esto dice el Señor Todopoderoso. Yo había decidido castigar a los antepasados de ustedes cuando me hicieron enojar,
y mantuve mi decisión. Ahora, en cambio, he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá. Por tanto, no tengan miedo. Esto es lo que siempre deben hacer ustedes. Díganse siempre la verdad unos a otros. Juzguen con justicia y procuren la paz en los tribunales. No se hagan daño unos a otros, ni juren en falso, porque yo odio todo esto. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta es la palabra del Señor que va a ser estudiada, hermanos. Y cuando vemos las noticias continuamente, vemos cómo las personas, la condición del mundo, la sensación de desesperanza, la sensación de pesar, cómo se ve cada entrevista en las noticias, ¿verdad? Buscamos y lo que vemos es la fatalidad que está ocurriendo a causa de esta situación. Y la pregunta que viene a nuestras mentes y que se va a contestar en esta lección es: ¿dónde pueden encontrar la motivación para continuar estas personas? Y otra pregunta que vamos a contestar es: ¿de dónde proviene el sentido de esperanza? Ahora tendremos a hermano Richard López con el análisis de la Escritura. Estén atentos. Mis apreciados hermanos y amigos, que Dios les bendiga y les guarde en este día. Que el Dios de la esperanza, que nos mantiene cada día de nuestras vidas con una fe plena y sobre todo en esa seguridad de que a pesar de lo que vivimos, Dios está con nosotros, les bendiga, les guarde, les prospere a todos y cada uno, todos los días, hoy, mañana y siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy nos ocupa la lección número 11 que ya nuestra hermana Sandra les introdujo. En la lección número 11 que tiene el título de Un nuevo día se acerca. Y es una lección tremenda, preciosa, como dice mi esposa Sandra, en un pasaje alentador, lleno de ricas y abundantes bendiciones, una visión de futuro que nos asegura que Dios ha de transformar lo que estamos viviendo en algo nuevo. Y es una lección que me encanta, es una lección que desde que la leí me compungió en el espíritu, me dio alegría, me dio, bueno, unas sensaciones, unos sentimientos sobre todo de ese regocijo acerca del Dios de la esperanza que está con nosotros, que vive con nosotros, que trabaja por nosotros y que sigue obrando para nosotros. Por eso es que en esta mañana me siento lleno de júbilo, porque ese Dios de la esperanza que vamos a hablar en el día de hoy nos está hablando cada día, como nos ha hablado en los domingos anteriores. Hoy nos va a hablar de una manera bien especial. El pasaje del que estamos hablando se encuentra en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 8. La lección y la lectura que leyó nuestra hermana Sandra son los versos del 1 al 8 y del 11 al 17. Pero es todo ese capítulo 8 que nos habla de esa firmeza en el Señor, nos habla de cómo Dios se acerca a su pueblo, cómo Dios le habla. Bueno, en fin, vamos a ir viendo cómo el Señor nos habla a través de esta lección. El texto para recordar que se leyó, quisiéramos en esta mañana volver a repetirlo. Dice: así en cambio he pensado hacer el bien a Jerusalén y a la casa de Jehová, de Judá, en estos días. O sea, no temáis, termina ese verso 15 del capítulo 8 de Zacarías. No temáis. ¡Wow! ¡Qué tremenda forma de empezar esta lección! No temáis, porque Dios nos está diciendo que está pensando en nosotros. Y que la manera en que Dios está pensando y va a actuar es haciéndonos bien a cada uno, al pueblo de Dios, al pueblo del Señor que hemos sido llamados
en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando miramos las condiciones que estamos viviendo y las condiciones del mundo, o cuando estamos deprimidos o estamos pasando por condiciones deprimentes, pensaremos y nos preguntaremos de esta manera: ¿habrá esperanza en el futuro? ¿Pueden los creyentes esperar que Dios intervenga a favor de una nación que le ha rechazado? ¿Deben estar ellos, o sea, todos nosotros, optimistas acerca de las cosas que han de venir? ¿O deberíamos permitir que la situación presente nos lleve al pesimismo, nos lleve a la depresión, nos lleve a la ansiedad, nos lleve a la angustia? Pues miren, Zacarías trató con estas preguntas respecto a las perspectivas que Israel tenía de su presente y de su futuro. Pero Zacarías no ignoró para nada las necesidades que el pueblo tenía, esas necesidades inmediatas que sus contemporáneos, sus amigos, sus familiares, su pueblo tenía. Así que vamos a mirar el pasaje desde esos dos ángulos, desde un ángulo profético del presente, pero también desde una visión futura acerca de las cosas que Dios va a hacer en términos de la presencia y la intervención de Dios en un futuro que puede ser cercano, puede ser no tan cercano, pero para que nosotros los creyentes entendemos, sabemos y confiamos en que en un momento dado Dios va a intervenir. Y sobre eso es que esta lección nos va a ir llevando. Antes de ir de lleno al pasaje, que siempre tenemos que hablar un poco acerca del profeta, así que vamos a hablar un poco del profeta, vamos a hablar de las circunstancias históricas que los rodeaba y en fin, unos detalles que siempre son buenos que sepamos para entender las circunstancias en que este profeta, Zacarías en este momento, actuó y obró de acuerdo al llamado que recibió de Dios. Así que lo primero que tenemos que decir es que Zacarías, al igual que Jeremías y Ezequiel, eran de un linaje sacerdotal. Zacarías era hijo del sacerdote Berequías y a su vez era nieto del sacerdote Ido. Estas cosas nosotros podemos confirmarlas en Esdras capítulo 1, verso 1 y en Nehemías capítulo 12, los versos 12 al 16. De acuerdo con la tradición, Zacarías era un miembro de la gran sinagoga, o sea, un concilio de 120 personas originado por Nehemías y presidido por Esdras. Este concilio más tarde se desarrolló en los ancianos gobernantes de la nación de Israel, que vino a llamarse como el Sanedrín, ese cuerpo de personas que en tiempos de Cristo juzgaban y juzgaron a Cristo. Ya conocemos la historia, pero en ese origen de formación de este cuerpo rector dentro del pueblo de Israel, pues Zacarías era parte de ese cuerpo rector que llegó a conocerse como el Sanedrín. Así que es del linaje sacerdotal. Sin embargo, de ese linaje sacerdotal, Dios lo llama a servir como profeta. El nombre de Zacarías significa el Señor recuerda. Y Zacarías escribe e interpreta una serie de las visiones que recibió de Dios. Zacarías nació en Babilonia. Dice la escritura que fue asesinado en el mismo recinto del templo. Eso lo podemos corroborar en 2 de Crónicas, capítulo 24 y el verso 21. Este hecho del asesinato de Zacarías, Jesucristo se lo menciona a los fariseos cuando está hablando de los ayes, de esas acusaciones, de esos encuentros que Cristo tuvo con los fariseos, en esos ayes en contra de los fariseos. Si nosotros buscamos Mateo capítulo 23 en el verso 35, vamos a ver que allí Cristo menciona también el asesinato de Zacarías, que fue en los mismos atrios del templo.
Su ministerio, el ministerio de Zacarías, se desarrolla desde el año 520 a.C. Principalmente ministró a los judíos que volvieron del exilio y se dedica a presentar las verdades del futuro de Israel. Pero también esas verdades, como hemos mencionado, se aplican al presente de aquel pueblo y a nuestro propio presente. El profeta, o más bien él profetiza, tanto de la primera como de la segunda venida de Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante en la lección de los pasajes mesiánicos que Zacarías contiene. Porque Zacarías es un profeta de la esperanza en medio de la desesperación, como hemos mencionado, y trae seguridad en tiempos de duda, cuando el pueblo se sentía dudoso, tal vez apesadumbrado por las cosas que veía, por las dificultades que tenían. Acuérdense que es el pueblo que regresa del exilio en Babilonia, en ese primer grupo con Esdras, están tratando de levantar el templo, están tratando de levantar la ciudad y tienen muchos obstáculos porque los enemigos que les rodeaban estaban tratando de impedir que esa obra se realizara. Así que en medio de esas circunstancias, Zacarías profetiza, Zacarías habla de la esperanza, y en medio de esas circunstancias él le dice: mire, Dios está con nosotros y ha de restaurarnos. Así que trae seguridad en medio de esos tiempos de duda, y sobre todo Zacarías es un profeta que desarrolla su ministerio, pero es un ministerio de desafío y de consuelo. O sea, por un lado desafía al pueblo a continuar, a seguir adelante, a pegarse al Señor. Y por otro lado, mira, sí, es importante que entiendan que Dios está con ustedes. O sea, por un lado hay un reto de parte de él hacia el pueblo, y por otro lado también está hablándonos de consuelo y esperanza para aquellos que siguen en el Señor. Zacarías fue contemporáneo con Esdras y con Ageo. Y aunque algunos profetas fueron contemporáneos, o sea, hemos mencionado en lecciones anteriores profetas que fueron contemporáneos, o sea, que predicaron, profetizaron en la misma época, en lugares tal vez distintos. En el caso de Zacarías y Ageo, no solamente fueron contemporáneos, sino que ellos predicaron juntos. Si usted se busca el libro de Esdras, el capítulo 5, verso 1, capítulo 6, verso 14, los vemos que están trabajando juntos. O sea que Zacarías y Ageo trabajan junto a Esdras para levantar el templo, para levantar sobre todo la fe y la religión dentro del pueblo de Israel. Así que son colaboradores, además de contemporáneos, a diferencia de otros profetas que hemos estudiado. Ambos desafiaron a los judíos a reedificar el templo. Y para algunos esto es particularmente sorprendente porque los dos profetas eran muy diferentes. Zacarías era un predicador joven, Ageo era de mucho mayor edad, y ambos pudieron estar juntos en esta labor de predicar y profetizar y echar hacia adelante la fe del pueblo de Israel. Zacarías es diplomático en su predicación, es un poquito más, su mensaje es más, diríamos, menos fuerte. Ageo es más franco, o sea, Ageo, como siendo el profeta de mayor edad, es más franco, su predicación es directa contra los pecados del pueblo. Zacarías, por otro lado, tiene un mensaje de visiones, es visionario, piensa en el futuro y habla sobre el futuro de Israel. Ageo es directo, casi su mensaje es casi el mismo, diríamos casi de rutina. Zacarías, por otro lado, ofrece unas promesas bien vivas de la ayuda de Dios y la garantía de una nueva esperanza, de una nueva vida, un nuevo pueblo. O sea, Ageo llama más directamente a construir, más directamente al arrepentimiento, y Zacarías nos lleva un poco más a esa vida que Dios nos ofrece en un futuro cercano. De hecho, Zacarías, las profecías de Zacarías acerca de Jesucristo abundan en su libro. Cuando nosotros leemos, es el libro más mesiánico después de Isaías que tiene
el Antiguo Testamento. Tenemos allí desde la promesa que el Mesías vendría y habitaría entre nosotros, lo vemos en Zacarías capítulo 2, vemos el simbolismo del renuevo y la piedra, cuando habla de su muerte y resurrección, en el capítulo 3, en el capítulo 6, vemos la promesa de su segunda venida inclusive, donde habla de aquellos que lo traspasaron, lo mirarán, lo llorarán, en Zacarías capítulo 12. Así que nosotros vemos que para este profeta, Cristo, el Mesías, es el tema central, es el tema del libro de Zacarías, porque Cristo es el Salvador de Israel, es una fuente cuya sangre cubre los pecados de todos los que vengan a Él para salvación. Eso lo podemos leer en el capítulo 13 de Zacarías. Así que a Zacarías se le conoce entonces como es este profeta mesiánico, y llama mucho la atención por ese mensaje, pero también porque tiene un estilo apocalíptico. O sea que diríamos que Zacarías entonces tiene un estilo apocalíptico profético, cargado de simbolismo, de lenguaje visionario, relacionado con los días postreros, con el día de Jehová que hemos hablado en domingos anteriores. Así que muchos miran el libro de Zacarías o al profeta Zacarías como el apocalipsis del Antiguo Testamento junto con Daniel. Nosotros podemos ver visiones allí de candelabros, olivos, jinetes, carrozas, cordeles de medir, cuernos. Bueno, en fin, este libro se coloca y se menciona con los que ya hemos dicho, Daniel y Apocalipsis, dentro de esa literatura apocalíptica que ya nosotros hemos conocido y leemos en la Escritura. Por otro lado, ya hemos dicho que este es el libro más mesiánico de todo el Antiguo Testamento. Primordialmente, ¿por qué? Porque profetiza acerca de Jesucristo y se enfoca en su gloria venidera como un medio para consolar a Israel. Mientras este libro está lleno de visiones, profecías, señales, visitantes celestiales y la voz de Dios, por otro lado, el libro de Zacarías es un libro también bien práctico, lidiando con asuntos tales como el arrepentimiento, el cuidado divino, la salvación, la vida santa. Así que todo este libro es tan rico en su contenido y tenemos que entenderlo así porque la profecía estaba pronta a quedar en silencio. O sea, luego de Malaquías, que ya hemos visto en lecciones anteriores, Israel se quedó sin profetas. Y no fue hasta 400 años más tarde cuando Juan el Bautista vino entonces como esa voz de Dios para volver la profecía a Israel, a escuchar otro profeta en Israel. Así que Dios usó a Zacarías para traer entonces un brote rico, una nueva manera de escuchar un mensaje, un mensaje abundante en promesas para el futuro, para sustentar a ese remanente fiel a través de esos años de silencio que Dios provocó luego del último de los profetas, que fue Malaquías. Como hemos dicho, Zacarías se unió a Ageo para despertar al pueblo de su indiferencia, retándolos a volver a comenzar la construcción del templo. El propósito primordial de Ageo era reconstruir el templo. Su predicación, la predicación de Ageo, tiene un tono de reprensión por la indiferencia del pueblo. Ataca el pecado, ataca la falta de confianza que el pueblo tenía en Dios. Y fue usado para comenzar un avivamiento. Ese fue Ageo. Luego entonces Dios utiliza a Zacarías para que mantenga ese fuego, para que mantenga ese avivamiento que había comenzado Oseas, para que lo mantuviera fuerte, para que mantuviera al pueblo con esa esperanza, con un énfasis más positivo.
llamando al pueblo al arrepentimiento, pero reafirmándole las bendiciones futuras que Dios tenía preparadas para su pueblo. Así que Zacarías buscó alentar al pueblo a edificar el templo a la luz de la promesa de que un día el Mesías vendría y iba a habitarlo. O sea que mientras Ageo trabajó por levantar el pueblo, como hemos mencionado, Zacarías hablaba así: tenemos que levantar el pueblo, pero es porque Dios va a intervenir nuevamente en la historia. Y Dios va a traer, va a enviar al Mesías, y ese Mesías va a llegar y va a ser parte de los que habitarán en el templo. Así que Zacarías le comienza a dar esa esperanza de futuro, un futuro rico en las manos del Señor. Así que el pueblo no solo estaba edificando para el presente, según la profecía de Zacarías, sino que estaba edificando con la esperanza futura del Mesías en la mente. O sea, Dios vendría y el Mesías iba a llegar. Así que alentó al pueblo, aún a los oprimidos por potencias gentiles. Ya hemos mencionado cómo ese grupo que regresó tuvo tantas dificultades, y por eso lo podemos leer en Nehemías, las grandes dificultades que tuvo para levantar la muralla y todos los enemigos que se levantaron en su contra. O sea, el pueblo estaba viendo eso. Así que en medio de eso alentó a estas personas oprimidas por pueblos, por los gentiles que le rodeaban, con la realidad de que el Señor recordaba las promesas de pacto que había hecho con Israel. Así que esas mismas promesas del Señor están con nosotros. Él nos restaurará, Él nos bendecirá, Él está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros leemos Zacarías, cuando podemos leerlo, claro, si usted quiere hacer un buen estudio del libro de Zacarías, tiene que leerlo junto con Esdras y con Ageo. O sea, tiene que leer los tres para que pueda tener un contexto completo y entender la labor de cada uno dentro de ese tiempo en el pueblo de Israel. Así que todos ellos juntos, como colegas, comenzaron y fueron testigos de la reconstrucción del templo de Jerusalén después del largo exilio de Babilonia. Los líderes y el pueblo estaban desanimados. Óigame, yo no estoy hablando de Puerto Rico, si acaso usted como que se comience a identificar, pero en este tiempo los líderes estaban desanimados, estaban decaídos. Fíjense, regresan a una ciudad destruida y cada intento por tratar de reconstruirla era un problema tras otro, un enemigo se levantaba, una dificultad salía. Así que el ánimo no era el mejor. Regresar a la casa no era tan maravilloso como se lo habían imaginado. Fíjense ustedes que a veces se nos pinta algo maravilloso, algo tremendo, algo espectacular. Ese tipo de predicación, a veces yo digo, mira, tenemos que tener un tanto cuidado, porque cuando chocamos con la realidad nos damos cuenta de que no es tan maravillosa la cosa y que no es tan fácil la cosa. O sea, el pueblo de Israel se encontró con que sí, el Señor había prometido estar con ellos, que Dios les iba a levantar, pero no era algo fácil, automático, sin que ellos tuvieran que hacer algo por sí mismos, luchar y trabajar. Así que ellos se habían imaginado una cosa, pero la cosa, cuando llegaron allí, se encontraron que no fue necesariamente tan fácil. Así que había mucho trabajo, había gran oposición. Y la pregunta era, ¿valía la pena tanto esfuerzo? O sea, me estoy desgastando, estoy arriesgando la vida mía y la de mi familia. ¿Esto valdrá la pena? Pues mire, Zacarías respondió sin reservas. Sí vale la pena. Sus profecías estaban cargadas de palabras de ánimo. Sean fuertes y terminen la tarea. Ya estamos en la lección de hoy, en el capítulo 8, verso 9. Sean fuertes y terminen la tarea.
El libro comienza con un llamado al arrepentimiento hecho por Zacarías allá en noviembre del año 520 antes de Cristo. Después, más tardecito, el 15 de febrero del año 519 antes de Cristo y el 7 de diciembre del año 518 antes de Cristo, Zacarías tuvo 9 increíbles visiones. Estas visiones describen el reinado todopoderoso de Dios. Describe unos hechos vivificantes y redentores. Entender estas visiones, hermanos, presentan todo un desafío. Claro que sí, a lo mejor usted las lee, usted se lee el capítulo 1 hasta el capítulo 7 de Zacarías y es muy probable que muchas de ellas como que no las entienda, no le encuentre un sentido al día de hoy. Pero después del capítulo 7 comienza el capítulo 8, que es precisamente la lección que nos ocupa en el día de hoy. Y continúan una serie de mensajes en los cuales la visión de Dios para Jerusalén y su pueblo redimido es sumamente clara. Dice ya en este capítulo 8, él dice: mi amor por el monte Sión es intenso. Estoy usando otra versión de la Biblia. Reina Valera dice mi celo, el celo de Jehová. Pero en esta versión nos dice: mi amor por el monte Sión es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Ese es el verso 2 del capítulo 8. Piense bien en lo que está diciendo. O sea, me consume la pasión por Jerusalén. Imagínese usted bien enamorado, como cuando usted estaba enamorado de su esposa, su esposo, o la que es hoy su novia o su novio, que usted quiere todo el tiempo estar ahí, quiere estar con ella, con él constantemente. Pues miren, lo que esa expresión está diciendo es que Dios quiere estar con nosotros. O sea, no puede estar sin nosotros ni un segundo, ni un minuto. Por eso la expresión me consume. Por lo tanto, dice, llama el verso 3, regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén. Fíjense la expresión, voy a regresar allí, voy a regresar al lugar, voy a regresar a donde ustedes y voy a vivir con ustedes. Una expresión clara de lo que Cristo iba a hacer mientras estuvo en la tierra. O sea, voy a vivir y habitar entre ustedes. Pero si eso no solamente suena maravilloso, suena tremendo, espectacular, sentirnos que Dios vive y habita con nosotros, mucho más es la seguridad que nos da en el verso 4. Nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles, lo dice así mismo el pasaje, caminarán por las calles de Jerusalén apoyados en sus bastones. La ciudad se llenará de niños y niñas que juegan. Y usted dirá, bueno, y esa expresión de eso de que habrá viejos tenemos aquí, ustedes en Puerto Rico lo más que vemos son viejos. Bueno, sí, vamos a ver por qué, qué significa eso. Y las plazas estarán llenas de niños y niñas que juegan. Pues miren, y dice ya Zacarías 5, yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. ¿Qué significan estas palabras? Pues miren, en los tiempos difíciles, la gente más vulnerable, ¿quiénes son? Los ancianos y los niños. Pues, son los primeros en sufrir, son los primeros que sufren. Miren, en esta pandemia que estamos viviendo ahora mismo, ¿quiénes fueron los primeros que comenzaron a morir lamentablemente? Y las noticias que recibíamos de Europa y de otros lugares del mundo, ¿de quiénes estaban hablando principalmente? De las personas mayores. Ahora lo último que hemos escuchado en las noticias es cómo también algunos niños han sido afectados y lamentablemente también han fallecido. O sea, estamos hablando de que los más vulnerables son o los ancianos o son los niños. Pues en esta visión de la que nos está hablando el profeta
Zacarías, ambos grupos abundan. Eso quiere decir que Dios los preserva, Dios los mantiene en salud, Dios los mantiene para que llenen y abunden en medio de la ciudad. Estos grupos llenan las calles con sus actividades cotidianas. Esta es la señal de la paz y la prosperidad completas de la nueva tierra de Dios. Wow, ¿no le llena a usted eso de esperanza? A mí realmente mi corazón está más que henchido de alegría, porque esta lección y esta profecía del capítulo 8 nos dice que nosotros, los que hoy vivimos, que somos su pueblo, seremos protegidos por Dios, y nuestros ancianos, nuestros niños, son los que han de habitar y han de rellenar nuevamente, han de cubrir las calles, las plazas y las ciudades, porque Dios nos bendice. Y Dios nos está bendiciendo en medio de esta situación. Zacarías 8 más adelante, cuando seguimos examinando el pasaje, nos dice: yo estoy decidido, decidido a bendecir a Jerusalén, al pueblo de Judá. O sea, no es una opción la de Dios bendecirnos. Este pasaje nos afirma en este día, en esta lección, que el Señor ya decidió bendecirnos. Es una bendición asegurada para su pueblo. Ciertamente nuestro corazón rebosa al escuchar estas palabras. El remanente era un pequeño grupo, hermanos. Un pequeño grupo que regresó del cautiverio de Babilonia para reconstruir Jerusalén y el templo. Luchar por sobrevivir en la tierra. Se desalentaron por la oposición que a menudo enfrentaron de sus vecinos hostiles, ya lo hemos dicho. Era difícil de creer que algún día Dios mismo reinará desde esta ciudad. Pero para Dios, dice el pasaje, todo es posible. Wow. El pasaje cuando usted le dice, bueno, pero que para mí hay algo imposible. O sea, no soy yo Dios, es lo que establece el pasaje. No soy yo Dios, o sea, hay algo imposible para Dios. Es que nos afirma que cuando Dios ha decidido bendecirnos, es que las promesas de Dios acerca del futuro nos deben alentar, y nos deben alentar ahora, en este momento. Él conoce, hermanos, Él conoce cuáles serán los resultados de nuestro trabajo, y por lo tanto puede darnos una perspectiva que nos ayudará a continuar en su obra. Dios prometió dar a su pueblo grandes recompensas y le aseguró que a pesar de los castigos que sufrieron, Él no cambiaría su forma de pensar para bendecirnos. Pero además nos dijo que Él tenía una tarea que realizar. Y Dios será fiel. Y Dios es fiel. Por lo tanto, cada uno de nosotros, respondiendo a esa fidelidad del Señor, a esa bendición de Dios, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad para nosotros es que mantenernos en la verdad, decir la verdad, ser justos, vivir en paz. Si usted espera que Dios haga su parte y nos bendiga, intervenga en la historia, pues nosotros tenemos que hacer la nuestra, y es vivir una vida santa sin la cual nadie verá a Dios, dice la Escritura. Eso es nuestra parte dentro del trabajo del reino de Dios. Así que con esto en mente, Dios nos recuerda y les recuerda a los oyentes que entre las demás naciones, y aquí es algo que también me fascina de este pasaje, entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en un símbolo de una nación maldita. ¿Qué dice el pasaje de Zacarías? Pues mira, eso se acabó. Ya ustedes no van a ser el hazmerreír de las naciones. Ustedes ya no serán señalados
como una ciudad maldita para nada. Ya no lo serán más. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Aleluya. O sea, el Señor nos está expresando a través de esta lección que a su pueblo, al pueblo de Dios, a la iglesia que Él ha llamado en Cristo Jesús, las burlas que hemos sentido, la persecución que podamos experimentar, toda ella a la larga se convertirá y Dios la va a transformar en una bendición. Y aquellos que hoy se burlan, aquellos que hoy nos persiguen, entonces nos van a buscar. Entonces van a buscar a la iglesia. Entonces la bendición que la iglesia ha experimentado de los cuidados de Dios en medio de toda esta situación, los demás también la van a querer. Y porque la van a querer y la van a ansiar, entonces se van a acercar a su iglesia y van a querer ser parte de la iglesia del Señor. Así que no tengan miedo, sean fuertes y sigan con la reconstrucción, es lo que nos dice el verso 13 de ese capítulo 8. Así que pensando en esta bendición, no tengan miedo, sigamos hacia adelante, vamos a seguir construyendo el reino de Dios. En el pasado, Jerusalén fue centro de burlas crueles de otras naciones y a través de la historia hemos visto que así ha sido. La ciudad no la respetaban, a sus ciudadanos no los respetaban y Dios a veces permitió que esos enemigos se manifestaran en contra de Israel por haberse apartado de Dios. Pero a la larga, dice Zacarías, Jerusalén será un lugar santo, un lugar respetado en gran manera por todo el mundo, debido a que su pueblo cambiará su corazón hacia Dios. O sea, la gente de otras naciones verá cómo Dios recompensa a su pueblo por su felicidad y por su fidelidad más bien, y querrá que la incluyan en sus grandes bendiciones. El pasaje menciona que alguno caminará y cuando vea a un judío va a querer caminar con él, expresando verdad y trayéndolo a nuestros días. La gente cuando vea a un cristiano y vea a un cristiano bendecido y vea a un cristiano lleno del favor de Dios, va a querer caminar con él y va a querer conocer a ese Dios que en medio de esta situación nos ha preservado y nos ha bendecido y nos ha multiplicado en gran manera. Así que escondido en medio de todos estos mensajes y en medio de esta situación que vivimos, Dios está hablando. Dios se ha acercado a su pueblo y Dios en este día nos dice que ha de bendecirnos con grande bendición. Para finalizar, tenemos que mencionar que en el libro de Zacarías están escondidos unas increíbles joyas proféticas que hablan precisamente del futuro Mesías y de la restauración que Dios iba a hacer del pueblo y de su templo. Zacarías 9:9 dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. O sea, eso lo vemos como se cumplió en Lucas, ¿verdad? En la entrada triunfal a Jerusalén. Zacarías 11 habla: así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron su pago por 30 piezas de plata. O sea, otro pasaje que habla proféticamente acerca de esa manera en que Cristo fue entregado. Zacarías 12, me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo. No, hablando de la crucifixión de Cristo. Zacarías 13 dice: despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales.
mata al pastor y las ovejas se dispersarán y me volveré contra los corderos. Bueno, en fin, estos pasajes son pasajes mesiánicos que hablan acerca de la profecía del Mesías que iba a venir. Para nosotros, la afirmación de la cercanía y la presencia de Cristo con nosotros. Más quisiéramos hablar y más quisiéramos en este día seguir, pero yo creo que lo que hemos dicho hasta ahora y lo que la lección nos ha traído es suficiente para que este día nos llenemos de gozo, de alegría y regocijo por la presencia de Cristo, Dios interviniendo en la historia a través de su Hijo, para que nosotros tengamos esa esperanza cumplida y veamos cómo la profecía que ya se cumplió una vez, se cumple por segunda vez. Dios está con su pueblo y los que hoy se burlan, después querrán ser nuestros compañeros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que sea el Señor en este día con cada uno. Hagan suya esta esperanza, este mensaje, compártanlo y que Dios haga su trabajo conforme a la palabra. Como dice Isaías, la palabra del Señor nunca vuelve atrás vacía. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor de estudiar su palabra, que es lámpara a nuestros pies, es la lumbrera y es lo que necesitamos ahora mismo para poder pasar estos momentos, ¿verdad? El resumen tiene 2 puntos bien importantes. El primero es, igual como el pueblo de Israel vivía en la expectativa de liberación, la iglesia como cuerpo de Cristo también anhela el día de su retorno. Aleluya. Y número 2, como el Señor de los ejércitos, Dios es todopoderoso y por medio de su Espíritu Santo tenemos la fuerza para vencer todas las artimañas del enemigo. Dios ha dicho y sus palabras son fieles y seguras para nosotros. Vamos a terminar con la oración impresa, vamos a hacerla nuestra, vamos a repetirla si la tienen en sus manos, en el nombre del Señor, y con esto terminamos nuestro análisis de lección para el día de hoy. Oración. Amado Padre, a veces nos sentimos débiles e inseguros, pero gracias por enviarnos a tu Hijo para redimirnos y a tu Espíritu Santo para darnos fuerzas, no solamente para vivir en este mundo, sino para ministrar a otros en tu nombre. Esperamos el día que nos veremos cara a cara y vivir eternamente en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.